Señor expresidente de la República, doctor Iván Duque, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, doctor Juan. Un saludo muy especial para usted, sus compañeros de la mesa de trabajo y toda la audiencia de la FM. Expresidente Duque, ¿cómo interpreta usted esta respuesta extensa en un video largo de casi 10 minutos que ha preparado y que ha liberado a través de sus redes Juan Manuel Santos? Yo no le había visto una respuesta tan larga en los últimos tiempos. Yo creo que hay tres componentes, ¿no? Cinismo, infamia y conveniencia. Entonces, empiezo por lo último. Conveniencia. Sale a distanciarse del gobierno Petro, del cual ha sido aliado, copartícipe, cogestor, etcétera, etcétera, por obviamente las consecuencias que puede tener frente a los seguidores de este gobierno su relación con los Estados Unidos. Y como usted sabe, él tiene aspiraciones internacionales y por otro lado, como ha sido tan tajante la nueva administración de la Casa Blanca, pues él quiere desmarcarse. Infame. Es infame por todas las cosas que dice de una manera socarrona contra quien le dio el camino de ser presidente. Y además es cínica porque desconoce muchas cosas. Desconoce, primero, que él, por allá en el año 2005, salió a buscar a José Obdulio Gaviria para que lo acercara al entonces presidente Uribe. Buscó ser jefe de debate de su candidatura de reelección en el 2006. Funda un partido que usted lo sabe muy bien, doctor Juan, el Partido de la U. Y para ganar la candidatura nunca permitió que hubiera ni consultas ni ningún proceso de selección, donde inclusive usted fue víctima de todas esas manipulaciones en su momento. Se hizo elegir presidente inclusive imitando la voz de él y después vino una persecución incansable a su gobierno, a sus familiares, todo para tratar de ganar espacio de negociación con las FARC. Y también es cínico porque desconoce él que durante su gobierno se desmantelaron prácticamente los grupos manuales de erradicación y prácticamente acabó con la aspersión aérea y se dio el mayor crecimiento vertiginoso de cultivos ilícitos, todo como un acuerdo por debajo de la mesa con la FARC en La Habana, y de alguna manera también ayudó a desmontar una muy buena parte del número de miembros que tenía la fuerza pública que eran necesarios para mantener el orden público en el país. Entonces, si usted ve esa declaración, es una declaración que tiene cinismo, infamia y conveniencia, pero las tres le salieron muy mal porque todo está escrito, todos los testimonios están ahí y para nadie es mentira que él llegó a la presidencia buscando toda suerte de lisonjas para ganarse un espacio en lo que después fue el Partido de la U, que él lo llamó Partido de la U, o lo llamaron Partido de la U porque era la U de Uribe. Presidente, lo saluda Juan Carlos Iragorri desde Madrid. El expresidente Santos en ese video dice que cuando él gobernaba la situación en Colombia era muy buena en materia de lucha contra la delincuencia, de lucha contra el narcotráfico, y además lo acusó a usted de no haber hecho nada por implementar el acuerdo de paz. Y él dice que la mala situación de orden público, por ejemplo, hoy se debe es responsabilidad suya y del gobierno Petro. Y repito, él lo acusa a usted de no haber hecho nada por implementar el acuerdo de paz. ¿Usted qué responde a esa acusación? Primero, me gusta mucho su pregunta, Juan Carlos, porque pues usted también es una persona acuciosa y sobre todo rigurosa. Entonces vamos a desagregar las cosas que él dice. Empecemos por el narcotráfico. Para el año 2015, después de haber empezado el Plan Colombia en el año 2000 prácticamente, Colombia había bajado de 198.000 hectáreas de cultivos ilícitos a prácticamente 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Y al parar la aspersión aérea, al desmontar los grupos manuales de erradicación, entre el 2015 y el 2018, cuando llego yo a la presidencia, supera las 220.000 hectáreas. Para quienes conocen la letra menuda saben que la primera administración del presidente Trump iba a desertificar a Colombia en el año 2017. Que prácticamente estaba firmada esa desertificación y que hubo varias personas en la administración de la Casa Blanca que dijeron que no era conveniente, etcétera, etcétera, y por eso le dejaron pasar esa nota. Entonces, ahí tiene lo primero. Segundo, que no se hizo nada con respecto a la implementación. A él le fascina vivir en ese mundo de egolatría, de vanidad y de narcisismo,
pero esas cosas se derrumban de una forma muy clara. Primero, cuando yo llegué a la presidencia, Jean Arnaud, que era el representante de Naciones Unidas para la implementación, en su primer discurso, en su primera rueda de prensa conmigo en la Casa de Nariño, usó una frase muy contundente: este proceso frágil, que era el que yo estaba heredando. Y después, usted recordará que para el 5º aniversario de la firma de los acuerdos, estuvo el secretario general Antonio Guterres en Colombia. Visitó conmigo varias CTCRs y en todas destacó no solamente la labor de nuestro gobierno, sino de haber culminado el 90% de la estructuración de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Yo recibí 2 de 16, nosotros sacamos adelante 14 y fuimos de manera constante al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y siempre se destacó los avances. Tanto así que el Instituto Kroc, que era el instituto independiente que evaluaba la ejecución, para al terminar nuestro gobierno dijo que llevábamos un ritmo de ejecución del 35%. Que si usted lo tiene en cuenta, para una implementación de 14 años quiere decir que íbamos no solamente a tiempo. Entonces, una vez más, el cinismo y el deseo de él querer apropiarse de la definición de la paz, cuando la paz que él construyó es una paz con impunidad y sin legalidad. Y por eso nuestra política de paz, uno de sus primeros lineamientos fue hacer la reforma constitucional para que ni el secuestro ni el narcotráfico fueran delitos conexos al delito político y por ende no fueran amnistiados. Señor expresidente Duque, le pregunto por algo que usted mencionaba ahora. Algunas personas dicen que el expresidente Santos sí está interesado en participar, en buscar, en alcanzar la Secretaría General de Naciones Unidas y que para eso la cercanía con Gustavo Petro le hace daño. Y por otra parte, hace unos días él mismo dijo: quien diga que existe petrosantismo es un imbécil. Uno se pregunta, y le traslado a usted la pregunta, ¿no es petrosantista Juan Fernando Cristo? ¿No es petrosantista Alfonso Prada? ¿No es petrosantista Armando Benedetti? ¿No es petrosantista Luis Gilberto Murillo? ¿No es petrosantista Roy Barreras? ¿No es petrosantista Alfonso Prada? ¿No es petrosantista Guillermo Rivera? Cristo. ¿Qué decir frente a la alianza del santismo con el petrismo, el petrosantismo o la de Juan Manuel Santos con Gustavo Petro? Bueno, usted sabe que yo se lo he dicho a usted muchas veces en estos micrófonos, doctor Juan. Claro que el petrosantismo existe. Si no, averigüen por qué se dio el nombramiento del ministro Cristo. ¿Dónde fueron las reuniones que tuvieron Juan Manuel Santos y Gustavo Petro? ¿Y por qué también se ubicaron embajadores en embajadas de los 5 países, o por lo menos en 3 de los 5 países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? En Francia, en Inglaterra y en Washington. ¿Y por qué no se preguntan cuáles son las otras embajadas hemisféricas donde hay exministros, donde ha habido exministros de Juan Manuel Santos? Hay 3 o 4 exministros del que han estado en el gabinete, por lo menos 3 que son muy visibles: Luis Gilberto Murillo, Alfonso Prada, Alejandro Gaviria. Muchas personas que pertenecieron a esa administración han estado ya en este gobierno. Lo que pasa es que cuando ya vino un acto de torpeza que llevó a que se empezaran a suspender visados, ya que se tomaran acciones también de posibles sanciones migratorias a personas que fueran aliados del gobierno, ahí empezaron todo el mundo a corretear al actual presidente, a decirle que por favor que arreglaran eso, que tenían familiares, primos, hijos con visas y estudiando en los Estados Unidos para que eso se arreglara. Ni siquiera fue la sanción arancelaria la que motivó la tal solución. Entonces, por supuesto que sí, en la medida en que esa alianza sea notoria, pues no solamente no le conviene para sus aspiraciones, sino no le conviene también para las relaciones con los Estados Unidos. Expresidente Duque, entonces, queda claro que para usted esto hace parte de la aspiración de Juan Manuel Santos a la Secretaría de Naciones Unidas. ¿Usted también está aspirando a esa secretaría, expresidente? A mí me han puesto a aspirar a muchas cosas últimamente, Darcy. Me han dicho que era candidato a la OEA, cosa que nunca he sido. Ahora también me ha pasado lo mismo con la Organización de Naciones Unidas. Yo estoy en este momento en una labor de la cual me siento muy feliz y muy orgulloso, no solamente con la Fundación I+D y con el Centro Iván Duque,
para la Libertad y la Prosperidad en el Woodrow Wilson Center en Washington, sino también en todos los compromisos internacionales que tengo hoy, tanto en materia ambiental como en materia de análisis geopolítico. Mi labor es opinar y decir las cosas con libertad y también contribuir de manera independiente a que en este país podamos seguir construyendo una gran alianza nacional de cara al 2026, sin una participación electoral mía, pero sí tratando de invitar a que las personas que piensan de manera similar en la recuperación de la democracia puedan encontrar un camino de unidad. Expresidente Iván Duque, es que usted nos dice, refiriéndose al petrosantismo, que debemos averiguar dónde fueron las reuniones entre el expresidente Santos y el presidente Gustavo Petro en el contexto de los nombramientos cercanos a Santos. ¿Dónde fueron esas reuniones? No, averígüelas, que usted es muy juicioso. Averígüelas y perfectamente usted se encontrará con que dentro de la ecuación siempre estaba la búsqueda de consolidar el respaldo del gobierno Petro para las aspiraciones internacionales del expresidente. Pero con esa respuesta entonces yo me imagino que se trata de la casa de algún ministro actual, no sé si de Cristo, pero expresidente. No, yo no sé de casas, pero usted es muy juicioso, usted siempre encuentra mucha cosa, entonces no es sino que usted empiece a preguntar y va a ver que le van a decir dónde fueron. Usted lo que dice es que Santos está distanciando en este momento del gobierno porque a Petro le está yendo mal, que todo esto obedece a ese desastre que vimos la semana pasada en el Consejo de Ministros. Puede ser la de Ariel Ávila, ¿no? Pues entre otras cosas, vuelvo y le digo, es que en este momento la relación con los Estados Unidos quedó herida gravemente. No es que eso ya se resolvió, no, ese es el inicio. Porque primero hubo un acto de agresión después de haber permitido la llegada de unos vuelos y después vino una serie de mensajes. Pero espérese que llegue la discusión sobre drogas. Cuando se den cuenta que en los grupos manuales están prácticamente desmontados del todo. Cuando se den cuenta de las metas de erradicación del año pasado y sobre todo, como lo han mostrado estudios de Daniel Mejía, el porcentaje de incautaciones como porcentaje de la producción porcentual es el más bajo en casi 30 años. Entonces, eso va a poner la relación a puertas de una desertificación. Entonces, pues por supuesto que el que ha sido el gran aliado y que ha sido el que ha tratado de manejar las cosas por debajo de la mesa, pues no quiere que en este momento se le asocie, sobre todo de cara a sus aspiraciones o inclusive también de cara a sus relaciones con los Estados Unidos. Como ya se agita el panorama político y soplan vientos de candidatos y de alianzas y de cómo se van armando los grupos, ¿usted ve al expresidente Santos cercano de la exalcaldesa Claudia López? Él siempre le gusta meter el dedo en todos los enchufes a ver cuál tiene más corriente. Entonces, pues nada raro que estén tratando de buscar ese camino, como lo hizo también hace 4 años. No es una mentira que él estuvo con Gustavo Petro por debajo de la mesa mucho tiempo y que lo apoyó. Yo recuerdo cosas que son, por ejemplo, muy coincidentes, porque muchos que se autodenominan estadistas y que empiezan en el bien nacional, yo, por ejemplo, recuerdo cuando me hicieron el atentado en Cúcuta, lo curioso de quienes expresaron voces solidarias y quienes no. No porque hubieran estado involucrados, sino porque sencillamente su odio los lleva a ni siquiera tener un gesto de nobleza con quien es el jefe de Estado en un acto de semejante gravedad. Pero aparte de eso, cuando intentaron incendiar el país, yo recuerdo que muchos se autodenominaban gestores para tratar de buscar la concordia y que el país pudiera salir de las tempestades. Y quienes por debajo de la mesa estaban azuzando que mantuvieran la presión al gobierno, o quienes también intentaron hacer gestiones para que no se pudiera restablecer la aspersión aérea en el sistema de cortes en Colombia. Todas esas cosas algún día se dirán y se sabrán, pero como eso es así, no sigamos con la hipocresía. El petrosantismo existe, no de ahora, de tiempo atrás, está en el gobierno y en este momento se quiere romper por conveniencia
para que eso no afecte la imagen y las aspiraciones del expresidente. Entonces, ese petrosantismo, expresidente, ¿hacia dónde va a coger para el 2026? Van a buscar estar aliados, Darcy, en eso no se vaya a equivocar. En eso no se vaya a equivocar. Van a buscar estar aliados porque ya hay muchas personas que ya han estado durante varios años en este gobierno y que en este momento no tienen fácil camino donde coger. Lo que se va a tratar de generar es un distanciamiento del expresidente con ese grupo, pero que ese grupo va a seguir operando. ¿Pero hacia dónde? La menor duda. ¿Dónde tendrán el espacio? Esa es la pregunta. Están buscando quién es. No los veo con una persona como Gustavo Bolívar, por ejemplo, no los veo ahí. No me atrevo a decirle. Muchas veces pueden estar buscando a alguien con apariencia más centrista. Todas esas cosas, usted sabe cómo cavilan ellos. Por eso, en este momento, yo creo que lo que hay que buscar es quiénes quieren defender la libertad económica, quiénes quieren defender la seguridad, quiénes quieren defender un Estado más eficiente, quiénes quieren defender la justicia y la no impunidad. Y ahí es donde tenemos que consolidar una gran alianza nacional republicana. Claro. Presidente, a propósito de Claudia López, y usted ha hablado aquí de ella y le hemos preguntado por ella, pues lo más probable, dice usted, es que terminen Gustavo Petro y Juan Manuel Santos apoyándola a pesar de las peleas de Gustavo Petro, el presidente, con Claudia López y demás. Pero la pregunta es la siguiente. En muchas encuestas aparece del otro lado Vicky Dávila muy fuerte. Incluso Ángel Becasino mencionaba en las últimas horas que la segunda vuelta podría ser Vicky Dávila contra Claudia López. ¿Usted cree que si ese llega a ser el escenario, Vicky Dávila le puede ganar a Claudia López? A ver, permítame, yo le contesto la pregunta a Juan Carlos aclarándole varias cosas. Yo no he mencionado a Claudia López en esta entrevista, la han mencionado ustedes. Ella todavía no ha formalizado su aspiración presidencial, pero yendo a la segunda parte de su pregunta sobre el fenómeno de Vicky Dávila, es un fenómeno que hoy está en la política colombiana. Es una persona que le está hablando al país, que está haciendo propuestas, que está entrando al corazón y a la conciencia de muchas personas, y eso no se puede negar, está ahí. Y el reto que tiene ella es seguramente seguir este recorrido por el país durante todo este año y seguir ganando. ¿Pero a usted le gusta Vicky Dávila, presidente? ¿A usted le gusta Vicky Dávila como candidata? Ustedes me lo han preguntado en varias ocasiones y les he contestado lo mismo. Creo que está trayéndole al país una gran propuesta y que está generando una gran conexión con la ciudadanía. En nuestra última entrevista ustedes me preguntaron que cómo veía la situación en el Centro Democrático. El Centro Democrático está haciendo sus foros regionales para la selección de su candidato presidencial, que seguramente será después de la mitad del año. Y les dije, yo estoy viendo una carrera mucho más apretada entre Miguel Uribe y Paloma Valencia. Ahora todavía puede ser muy prematuro decir quién va a ganar o quién no. Estamos viendo nombres en el Partido Conservador que están empezando a mencionarse. Se habla, por un lado, de Efraín Cepeda, también se habla de José Manuel Restrepo. Se habla en el caso de Cambio Radical, posiblemente una candidatura del doctor Germán Vargas Lleras. Todavía hay mucha gente que está apenas tomando decisiones. Pero en todo este contexto, lo que yo estoy viendo, Juan Carlos, es una candidata como Vicky Dávila, que le habla al país, que recorre el país, que tiene propuestas, que tiene convicciones e ideas, y a mí en lo personal me parece que lo está haciendo bastante bien y se está ganando espacio. ¿Le gusta más Vicky Dávila como candidata, por ejemplo, que Paloma Valencia? ¿Aló? Se nos fue que Juan si Carlos le gusta Iragorri. Más Vicky que Paloma Valencia o María Fernanda Cabal. A ver, yo creo que en esto uno tiene que ser claro. Yo veo, por lo menos en el interior de mi partido, se está dando un proceso. Y mal haría yo en este momento a referirme específicamente a candidatos dentro de mi partido cuando nosotros los expresidentes tenemos que dar garantías. Pero lo que sí estoy viendo, por lo menos al interior del Centro Democrático, con la gente que yo hablo, es que está gustando mucho las propuestas de Paloma y las propuestas de Miguel. Claro, hay otros candidatas y otros candidatos que también tienen ideas y propuestas y hacen mucho ruido, pero que esperemos a que ese proceso se surta. Frente a la pregunta de Vicky Dávila, que si me gustan las propuestas que está teniendo, sí, me gustan las propuestas que está teniendo. Me gusta la firmeza que está teniendo y también me parece muy importante que ha sido muy clara en decirle al país que ella no va a estar nunca
con la izquierda y que quiere construir más que sobre ideologías una visión de progreso de país. Creo que eso interpreta el sentimiento de mucha gente. Falta mucho por recorrer, pero sin lugar a dudas es una de las que hoy es un fenómeno político en Colombia. 7:26. Una pregunta final por donde empezábamos, expresidente Duque. Juan Manuel Santos, en el extenso video que ha publicado, arranca diciendo que espera que el expresidente Álvaro Uribe pueda arreglar su situación. ¿Usted cree que ese es un deseo que tiene el expresidente Juan Manuel Santos, que Álvaro Uribe salga bien librado? Mira, doctor Juan, usted recordará que a mí me cayeron rayos y centellas cuando yo dije en la campaña del 2018 que había un acuerdo debajo de la mesa con las FARC de poner preso a Álvaro Uribe. Y muchas personas me cuestionaron que cómo decía eso. No le quepa la menor duda que siempre ha habido una intención por parte de las FARC de ver a Uribe tras las rejas. Y que en ese propósito el gobierno Santos se prestó para muchas cosas de esas, no le quepa la menor duda. O a usted no se acuerda de cómo persiguieron a su hermano y en qué momento detuvieron a su hermano. ¿O usted no se acuerda que antes de yo posesionarme como presidente de la República ya habían llamado a indagatoria al expresidente Uribe? Entonces son demasiadas coincidencias, más las denuncias que ha venido haciendo el expresidente Uribe, que son de suma gravedad. Entonces, por eso le dije yo al comienzo de esta entrevista, ahí hay cinismo, porque él se hizo elegir como candidato del partido de la U. Nunca fue una consulta, ni dentro de un partido, ni una consulta antes de la primera vuelta. Y usted, doctor Juan, lo sabe. Yo sé que usted hoy está en su función periodística, pero usted cuando pretendió aspirar por esa nominación, no solamente bloquearon todo, sino que prácticamente se pasaron por la faja todas las reglas preestablecidas para que esa candidatura se hiciera en un horno microondas. Y después, si quiere, en algún momento usted lo volverá a decir, pero usted lo sabe muy bien. Entonces, por supuesto que lo único que veo ahí no solamente es cinismo, sino el deseo de perturbar a una persona en un momento de una lucha jurídica donde ha demostrado siempre su inocencia, porque en eso sí lo quiero decir con mucha claridad. Si hay alguien que ha demostrado siempre su inocencia, que ha demostrado su compromiso con el país, su patriotismo y su entrega a Colombia, ha sido Álvaro Uribe. Expresidente, pero en ese intento de perturbarle la vida al expresidente, usted lo que nos dice es que el expresidente va a terminar en la cárcel. ¿Ese es el objetivo? ¿Eso es lo que usted cree? Eso es lo que ellos quieren. Por supuesto que eso no va a suceder. Y digo que no va a suceder porque toda la contundencia de la argumentación jurídica, sumada a la transparencia incuestionable de todo su actuar público, va a hacer que la inocencia de Álvaro Uribe esté por encima de todas las mezquindades. Porque además es muy paradójico que después de varias veces que la Fiscalía pidió la preclusión sobre ese proceso, de la nada se cambie la línea. Entonces, esta es una batalla dentro de un proceso que ha sido largo, pero paso a paso, momento a momento, lo único que ha quedado claro es la transparencia, la honestidad y el patriotismo de Álvaro Uribe. Y para muchos, y entre ellos esa configuración del petrosantismo, es estratégico tratar de anular la presencia política de Álvaro Uribe. Así lo han intentado en varias ocasiones y no han podido, y en esta no van a poder. 7:30 de la mañana, escuchan ustedes al expresidente de la República, Iván Duque, con nosotros esta mañana en la FM. Gracias, expresidente Duque, por habernos atendido esta mañana. Muchísimas gracias, doctor Juan.